buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy continuamos aquí en el módulo de farmacología, esta vez hablando del tema de antivirales, las bibliografías, la confianza, rango de farmacología en su 10ª edición. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar hablando sobre qué es un antiviral, aunque su nombre lo deja bastante claro, pero básicamente son fármacos que tienen una finalidad, son diseñados con fines para inhibir la replicación viral dentro del organismo, interfiriendo con diversas etapas del ciclo viral, del ciclo de vida viral. A diferencia de los bactericidas, por ejemplo, que veíamos en las bacterias, o fungicidas en los hongos, en los virus no existen virocidas como tal, sino virostáticos. O sea, que no existen fármacos que sean virocidas. O sea, como tal, que sean de una manera endógena. Exógena, de una forma exógena, pues bueno, los desinfectantes normales, como por ejemplo para el COVID-19, cuando veían que se utilizaba el spray el BIP, cosas del estilo, esos sí serían unos virocidas hasta cierto punto, pero no son fármacos como tal. Son químicos que tienen capacidad de entonces eliminar esos virus. Esos sí serían virocidas, pero como tal de forma endógena no existen virocidas, sino virostáticos. Entonces vamos a ver los distintos tipos de antivirales. Dentro de estos están los inhibidores de la entrada y difusión, porque sí, los virus, como se mencionó en el apartado de microbiología, son parásitos intracelulares obligatorios, por ende necesitan sí o sí ingresar en la célula para poder entonces tener un ciclo de vida próspero. ¿Cómo ellos entonces entran a la célula? Pues uniéndose a múltiples receptores y regenerando múltiples co-señales para poder interiorizarse y fusionarse con los mismos. Entonces, inhibidores de esa unión que bloqueen esos receptores diana de los virus van a ser útiles para entonces inhibir la unión de los mismos a las células que ellos quisieran infectar. Dentro de esos, pues bueno, podemos entrar a diversos tipos de familias farmacológicas, como las aminas tricíclicas, los inhibidores de fusión, los antagonistas de correceptores, los inhibidores de hemaglutinina y los inhibidores de la neuraminidasa. Aunque los inhibidores de la neuraminidasa tienen que ver más con la salida del virus, más que con lo que es la entrada. Ahí se ejemplifica básicamente el blanco molecular de estos ejemplos mencionados, como la amantadina o la rimantadina de las aminas tricíclicas, enfuvirtid y palivizumab y todos los demás fármacos. Y ahí se ven las dianas farmacológicas. Luego se tienen lo que son los inhibidores, pero de la replicación genética, porque ¿qué es lo que hacen los virus? Que también los explicamos en videos pasados. Ellos se unen a la célula por alguna estructura diana que ellos reconozcan de la célula, son interiorizados por la célula y entonces ahí dentro ellos empiezan a utilizar la maquinaria celular, es decir, las ADN polimerasas y todo lo demás, para prosperar y multiplicarse y al final lisar la célula para entrar otra vez en su forma infectiva, para pues infectar otra célula y así seguir con ese proceso de colonización, ¿verdad? Entonces, si son inhibidas esas enzimas necesarias para la replicación genética viral, estamos entonces también induciendo a que el virus no pueda continuar con su ciclo de vida, por ende estamos frenándolo. Inhibidores de enzimas como las ADN polimerasas o ARN polimerasas o incluso transcriptasa inversa en el caso del virus de VIH e integrasas para evitar también la entrada como tal del virus. Entonces, ¿qué tipo de fármacos encontramos ahí? Los análogos de nucleósidos, los análogos de nucleótidos, inhibidores no nucleosídicos, inhibidores de integrasa e inhibidores de ARN polimerasas virales. A la hora entonces de hablar de otro mecanismo de virostáticos, pues están los inhibidores del procesamiento y el ensamblaje. Asimismo, como son sintetizados diversos componentes formas del virus, tienen que ser ensamblados. Y si son inhibidas las vías por las cuales son ensamblados o cómo se procesan esas poliproteínas, pues entonces también vamos a ver otro efecto que interrumpe ese ciclo de vida normal de los virus. Ahí se bloquean las proteasas virales y también pues bueno, se tiene eso que frena al procesamiento de poliproteínas. ¿Cuáles familias farmacológicas se entrarían dentro de esos? Inhibidores de proteasa, estos son más específicos para el VIH, e inhibidores del NS3-4A. Esto es más bien para el virus de la hepatitis C. Estos dos tipos de familias farmacológicas son más específicos para estos dos tipos de virus, el del VIH y de la hepatitis C. Por otro lado,
también podemos ver fármacos diseñados específicamente en la inhibición de la liberación viral. Es decir, que permitimos que el virus se replique y todo, pero no puede salir de la célula. Esta es otra vía por la cual se puede frenar. Y esto es más bien útil en virus que dependen de la neuraminidasa para su salida, tales como en el video mencionado anteriormente, el video de microbiología mencionando a el virus de la influenza, que necesita de la neuraminidasa para salir de la célula. Entonces, inhibidores de la neuraminidasa son útiles en este caso. Finalmente, tenemos entonces los antivirales moduladores inmunes. Básicamente, ¿qué hacen esto? Mil disculpas aquí, porque ese texto que está ahí abajo no es el que corresponde a los moduladores inmunes. Los moduladores inmunes básicamente hacen lo que su nombre indica, van a modular la respuesta inmune. Entonces, si se recuerdan que hemos mencionado en múltiples videos desde la parte de fisiología, fisiopatología y aquí mismo en farmacología, hemos mencionado quiénes son los que modulan la respuesta inmune. Está bien que son las células, pero hay algo que producen las células de la inmunidad específicamente que llevan a la modulación de la respuesta. Y sí, es lo que están pensando. Las inmunoglobulinas, los interferones y demás. Los interferones específicamente, porque son los más útiles para tratar virus. Y son los que más se producen en la respuesta antiviral del organismo por parte del sistema inmunitario y el adaptativo. Y entonces, estos son análogos de los mismos que pueden ser administrados. Ahí entran interferones, entre interferón alfa 2A, interferón beta 1A, anticuerpos monoclonales o inmunoglobulinas específicas para algunos virus. Ahora, ¿cuáles son los momentos de uso de antivirales en específico? Pues bueno, hay distintos tipos de infecciones por virus a los cuales se utilizan unos tipos específicos de antivirales porque no se utilizan de manera indiscriminada. Si estamos hablando de un virus que es de ADN, independientemente sea monocatenario o bicatenario, pues entonces esos dependen de ADN polimerasas virales para poder llevar un ciclo próspero. Estos entonces podrían atacarse de una manera útil con análogos de nucleócidos porque van a intervenir en ese proceso de dependencia de ADN polimerasas. Los virus de ARN entonces pasa una historia similar con los de ADN. Dependen de las ARN polimerasas virales o de proteínas no estructurales como tal, como la NS5B o en hepatitis C que la mencionamos anteriormente. Entonces, inhibidores de esas proteínas o de la ARN polimerasas serían útiles para combatir este tipo de virus, inhibiéndose esa capacidad de replicación. En el caso de los retrovirus, que específicamente estamos hablando del conocido VIH, pues entonces se utilizan fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa. Aquí entonces se ve justificado el uso de nucleócidos inhibidores de integrasas y proteasas, como se mencionó en el ejemplo que casualmente se mencionó el VIH. En el caso de virus envueltos, estos son muy característicos porque estos se fusionan con la membrana celular. Entonces, dependen de esas integrasas y esas uniones que van a tener para fusionarse. Por ende, inhibidores o antagonistas de los correceptores que fomentan dicha fusión entre los virus y la membrana van a ser útiles porque van a impedir directamente la entrada del virus a la célula propiamente dicha. Finalmente, estos son los más sencillos. Cuando se hablan de virus con liberación dependiente de neuraminidasa, pues entonces, si se administran inhibidores de la neuraminidasa, ya serán útiles para inhibir la liberación de dicho virus. Cabe destacar que muchas veces se utilizan terapias combinadas de múltiples tipos de antivirales para tratar enfermedades, porque no siempre un solo antiviral va a ser específico y mucho más, sabiendo que estos tienen una función virostática. Por ende, en gran parte pasa lo mismo que pasaba con las bacterias, que en una persona inmunocomprometida, que tenga un sistema inmune débil, si se daban bacteriostáticos no se estaba haciendo gran cosa, porque el propio sistema inmune no iba a poder ser capaz quizás de resolver la infección. Así mismo pasa con esto. Entonces, como estos son virostáticos, dependen mucho de ese sistema inmune. Por ende, suelen utilizarse muchas veces terapias combinadas. Importante saber, existen diversos efectos adversos al igual que los demás fármacos, no existe un fármaco sin efecto adverso y dentro de ellos, pues bueno, en los análogos de nucleócidos o nucleótidos podemos ver mielotoxicidad,
acidosis láctica, pancreatitis o nefrotoxicidad. En los inhibidores de proteasas se puede ver lipodistrofia, dislipidemia, hepatotoxicidad y resistencia cruzada. En las inhibidores de integrasa, insomnio, cefalea, aumento de la CPK. En los inhibidores de fusión de entrada se pueden tener reacciones en sitio de inyección de hipersensibilidad e infecciones respiratorias. Los inhibidores de la neuroaminidasa pueden generar náuseas, vómitos, broncoespasmo y alteraciones neuropsiquiátricas. Y finalmente los interferones pueden generar un síndrome conocido como síndrome pseudogripal, depresión, citopenias y alteraciones tiroideas. En el caso de diversos casos terapéuticos en los cuales están contraindicados el uso de algunos antivirales, pues como era de esperarse, pacientes en los cuales tienen vías de eliminación que impiden un correcto depuramiento de dicho fármaco, en insuficiencia renal severa, por ejemplo. En embarazo, inhibidores de proteasa y transcriptasa inversa son totalmente contraindicados por alta capacidad teratogénica que estos poseen. Obviamente, pacientes con reacciones de hipersensibilidad que sean alérgicos a diversos antivirales, así mismo como pueden ser los antifúngicos o los antibacterianos. Importante saber la ribabilina e interferón en cardiópatas porque esto puede exacerbar más la condición cardíaca que tenga el paciente. Aminas tricíclicas en pacientes neurológicos porque también pueden exacerbar más diversos síntomas neurológicos como ya también se explicó antes con los efectos adversos. También pacientes que tengan coinfección de VIH y virus de la hepatitis C con una cirrosis ya avanzada porque se corre bastante riesgo de toxicidad por deficiencia por la eliminación por vía hepática. Y también interferones en pacientes autoinmunes activos. ¿Por qué esto es importante? Porque esos interferones van a modular mucho esa respuesta inmune. ¿Qué ocurre con eso? Pacientes, por ejemplo, con lupus y demás, pueden exacerbarse muchísimo más esos síntomas porque el sistema inmune le estamos fomentando o le estamos dando mayores medios para poder atacar a la estructura propia que se esté haciendo daño en el momento y por ende puede empeorar el cuadro clínico de dicho paciente autoinmune. Pues bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Realmente otra vez una clase algo cortita, pero concisa en cuanto a los temas dados. Entonces, en la próxima clase venimos con un tema algo curioso, pero a la vez importante y que puede servirle como truco a muchos de ustedes para empezar a conocer cómo es que son nombrados los fármacos y simplemente por el nombre del fármaco imaginarse ya del tipo de fármaco que está hablando o propiamente dicho ya saber el tipo de fármaco específico del que se habla, es decir, conocer el posible mecanismo de acción del mismo. Así que nada, eso fue todo por la clase de hoy, nos vemos en la próxima entrega y espero que hayan aprendido mucho.